Hola, mi nombre es María García, soy psicóloga del Servicio de Promoción de la Salud de Sanitas. Hemos creado este recurso para abordar las dificultades emocionales que puedan experimentar las personas que actualmente conviven con el contagio al COVID-19 o coronavirus. Y también vamos a intentar abordar o tratar algunas pautas que puedan ser eficaces para manejar este malestar. En primer lugar, es importante comprender que el miedo es una respuesta completamente natural y esperable cuando recibimos un posible diagnóstico de COVID. Aunque el miedo es una respuesta natural, necesitamos gestionarlo, ya que de lo contrario se puede convertir en pánico, y el pánico es lo que nos lleva al bloqueo. Creo que es importante hablar del miedo como respuesta natural y esperable para que no nos asuste esa propia emoción, porque es lo que puede llevarnos a, a tomar decisiones erróneas. El miedo es una respuesta natural de los seres humanos útil para la supervivencia, que se pone en marcha ante situaciones que se perciben como amenazantes o de incertidumbre, como puede ser la actual. En este contexto, ante un posible contagio es normal experimentar miedo a lo que pueda ocurrir, tanto a nuestro entorno como por supuesto a nosotros mismos. No obstante, es importante que manejemos nuestras emociones de forma adaptativa para que podamos poner en marcha las mejores estrategias de afrontamiento y que el miedo no se convierta en un problema en sí mismo. Para ello, algunas pautas que nos van a ser de ayuda son: lo primero, mantener una actitud de calma. Ante un posible diagnóstico, es importante mantener una actitud de calma y no saltar a conclusiones catastrofistas. En ese sentido, para mí es importante valorar qué actitud queremos tomar o qué actitud queremos enfrentar ante una situación problema. Podemos elegir o una actitud de abundancia o una actitud de escasez. ¿Qué significa esto? Una actitud de abundancia significa centrarnos en las posibilidades, en lo que podemos controlar, en lo que depende de nosotros, en lo que tenemos, en lo que va a ir bien. Una actitud de escasez significa centrarnos en lo que no podemos controlar, en lo que podría pasar pero aún no ha ocurrido, o en lo que pudo pasar pero no fue. Entonces, no podemos elegir los problemas que afrontamos, lo que nos sucede, pero sí que podemos elegir cómo abordarlo. Puede darse la situación que cuando las personas conocen su diagnóstico o empiezan a experimentar síntomas, que puedan pensar que de alguna manera eso es una especie de castigo o es mala suerte, como me puede ocurrir a mí, y eso va a generar sentimientos negativos que nos pueden dificultar el poder tratarnos bien y el poder llevar la situación de la mejor forma posible. Entonces, es fundamental hacer una valoración realista de la situación, tanto a nivel global como a nivel individual de la situación de cada uno. Esto nos va a permitir hacer un buen análisis de qué herramientas podemos poner en marcha para ayudarnos en esta situación y, por tanto, sobrellevarla de la mejor manera posible. Necesitamos tener en cuenta toda la información, no solo la negativa o aquellos hechos que nos dan miedo, que nos preocupan, porque entonces lo que estaríamos haciendo es sesgar una parte de la información. Entonces, para poder tener ese buen afrontamiento y esa buena actitud, es importante hacer un conjunto de toda la información que disponemos y hacer una valoración realista. Ni magnificar las consecuencias ni minimizarlas. Simplemente tener en cuenta la situación actual y centrarnos en aquellos aspectos que dependen de nosotros para hacer las cosas lo mejor posible. En este caso, respecto a la información, va a ser también importante que obtengamos información oficial de las autoridades sanitarias para poder conocer cuáles son las estrategias para evitar el contagio y las estrategias de prevención. Es importante, adquirir una actitud respetuosa y también responsable. En este sentido, también necesitamos evitar la sobreinformación. A día de hoy, con los medios digitales, las redes sociales, podemos exponernos muy fácilmente a una cantidad ingente de información. Entonces, necesitamos consumir la información de forma medida, controlada, insisto, y siempre de manera oficial.
porque si no podemos caer en ese sesgo de la información y ver solo una parte de la información, además muy negativa, muy catastrofista, que lo que va a hacer es aumentar la preocupación, la ansiedad, el miedo, que son una parte normal de esta situación y que necesitamos gestionar. Entonces necesitamos evitar o no caer en estrategias de afrontamiento poco eficaces, como puede ser el querer estar continuamente informados, enganchados, para ver qué pasa, para ver cuáles son los peores pronósticos. Eso realmente no nos va a ayudar. Y ahora mismo es importante que establezcamos prioridades. E insisto una vez más, que adoptemos una actitud positiva en términos de realismo, de ayudarnos a nosotros mismos para poder manejar la situación de la mejor forma posible. Otro aspecto importante es aceptar el malestar propio de la situación, tanto de la enfermedad en sí misma como de las medidas necesarias para tratarla. ¿Qué quiero decir con esto? Como decía antes, el miedo es una respuesta natural, normal de los seres humanos que además tiene una función de supervivencia. Entonces, necesitamos aceptar que a lo largo de este proceso, hasta que nos curemos, hasta que nos pongamos mejor, vamos a pasar por distintas etapas y que nuestro estado emocional va a ir cambiando, a veces incluso sin una razón aparente. Y podemos experimentar emociones no solo de miedo, sino también de incertidumbre, de enfado, de soledad, desesperanza. Todas estas reacciones son comunes dentro de esta situación. Además, si se recomiendan medidas de aislamiento, necesitamos tener presente que aunque puede ser una medida muy incómoda, sobre todo si compartimos espacio con otras personas, es una medida que es necesaria y es temporal. Necesitamos recordarnos en esa valoración realista de la situación que esto es una cuestión temporal. Por ello, es tan importante que trabajemos en ayudarnos a nosotros mismos, en poder poner en marcha las estrategias no solo que nos ayuden a aliviar el malestar, sino que nos permitan resolver el malestar que vamos experimentando. Los síntomas negativos, las emociones negativas pueden alargarse incluso después del confinamiento o el aislamiento, y eso es algo que también necesitamos tener en cuenta. Por otra parte, y también relacionado con el tema del aislamiento y la cuarentena y pasar mucho tiempo en casa, tanto si se está solo como si se comparte espacio con otras personas, es importante mantenernos ocupados en la medida de lo posible, intentar generar una rutina. Es bastante comprensible que si estamos experimentando los síntomas propios del virus, como pueden ser el malestar generalizado, la tos, la fiebre, quizá nuestra rutina o nuestro deseo para hacer actividades se merme. Eso es completamente comprensible. Por eso tenemos que aceptar los síntomas y entender que es una cuestión temporal. Pero en la medida de lo posible vamos a intentar mantener esa rutina, vamos a intentar mantenernos ocupados para que nuestro cerebro pueda estar procesando información no solo relativa al problema, al coronavirus, a los síntomas, porque eso solo va a aumentar el malestar. Nuestra atención funciona como una especie de lente de aumento, como un amplificador. Cuando nuestra atención se centra en los síntomas, en el cuerpo, estos se magnifican. Por eso es tan importante que nuestra mente esté ocupada en otras actividades, en otros estímulos, en la medida de lo posible. Tampoco se trata de estar continuamente ocupado, porque eso tampoco tendría mucho sentido. En nuestra rutina diaria tiene que haber tiempo para todo, para las obligaciones que podamos tener, para el descanso, para las actividades agradables, para la relajación, lo cual sería muy recomendable practicar ejercicios de relajación, como puede ser la respiración diafragmática o la respiración profunda, la relajación muscular, ejercicios de meditación o de mindfulness. Esto nos va a ayudar no solo a que nuestro estado fisiológico no esté tan reactivo o tan activado con los síntomas propios de la ansiedad que pueden derivar en crisis de angustia o ataques de pánico, nos va a ayudar también a estar enfocados en el presente y por tanto es otra ayuda más para poder realizar esa valoración realista que decía al inicio y que es tan importante. En nuestra rutina diaria podemos aprovechar el tiempo para realizar aquellas actividades que quizá antes no teníamos tiempo para hacer.
No es necesario hacerlo con una eficacia o con una ejecución perfecta, es simplemente pautarnos actividades para hacer que nos permitan centrarnos en otra cosa. Además, es muy importante, sobre todo cuando se mantienen el aislamiento y la cuarentena, el intentar estar conectados a nuestro entorno. Afortunadamente, a día de hoy contamos con una tecnología que nos permite vernos y hablar en tiempo real. Entonces, aunque no sea lo ideal y a veces quisiéramos un abrazo porque nos encontramos mal incluso físicamente, vamos a hacer uso de esas tecnologías. Incluso si no podemos hablar y vernos la cara por teléfono, escuchar la voz de nuestro entorno, de nuestros familiares, eso es muy importante. También eso nos va a ayudar a estar conectados. Y relacionado con la rutina, en la medida en la que vamos haciendo otras actividades, esto también nos permite hablar de otras cosas, porque cuando estamos continuamente hablando sobre lo mismo, es otra forma de seguir poniendo la atención solo en los síntomas y en el problema. Y por tanto, eso puede favorecer que la ansiedad vaya en aumento, que la preocupación no nos abandone en ningún momento, que queramos seguir buscando información, ¿vale? Es importante hacer otras cosas para poder hablar de ellas con nuestro entorno y que esos lazos se sigan manteniendo. Para ir terminando, un aspecto importante es manejar los pensamientos intrusivos. Esos pensamientos que parece que nos están invadiendo continuamente y que sobre todo van a estar relacionados con el y si. ¿Y si me pasa esto? ¿Y si me pasa lo otro? ¿Y si, y si, y si? El problema de los ISIS es que cuando empezamos con ellos no terminamos nunca, porque siempre hay una opción, siempre hay algo que podría pasar y además solemos ponernos en el peor escenario posible. ¿A qué nos va a ayudar esto? Realmente a nada, porque no es una realidad, no es un hecho, es un pensamiento que nos está invadiendo, pero que nos está generando mucho malestar. Entonces, vamos a empezar también a tomar conciencia de esos ISIS para frenarlos, hacer una valoración realista de la situación y ayudarnos a nosotros mismos para poder llevar el periodo que dure el tratamiento y la enfermedad de la mejor manera posible. Recordar también que hay una estrecha relación entre nuestro bienestar físico y nuestro bienestar emocional. Cuando nos encontramos mal físicamente, es esperable que a nivel anímico también nos veamos afectados, que nuestro estado de ánimo fluctúe un poco y viceversa. Cuando anímicamente no nos encontramos bien, bien sea porque nos sentimos tristes, angustiados o ansiosos, es también completamente normal que nuestro estado físico lo note. Que a nivel corporal notemos algunos síntomas, como puede ser la tensión muscular, la debilidad, el cansancio, la fatiga. La fatiga va a ser un síntoma esperable de esta situación. Sentirnos fatigados no solo a nivel físico, sino también a nivel emocional. Generalmente suele estar relacionado por la carga emocional, por el avasallamiento continuo de información, de hablar sobre lo mismo, por la preocupación, por esa anticipación al futuro. Insisto una vez más, es muy importante centrarnos en el aquí y el ahora para poder ocuparnos de lo que realmente depende de nosotros, poder poner en marcha las pautas que se nos han indicado por las autoridades sanitarias para evitar el contagio y también para facilitar ese bienestar. Por tanto, no vamos a alarmarnos innecesariamente, aunque nos hayan dado el diagnóstico de coronavirus. Necesitamos recordar que la inmensa mayoría de las personas se están curando. Es importante, una vez más, hacer ese análisis realista de la situación, poniendo sobre la balanza todos los hechos, no solo los negativos, sino también los positivos. Espero que este pequeño recurso os pueda ser de ayuda. Es un recordatorio de las pautas generales a seguir cuando estamos conviviendo con el coronavirus. Un saludo y espero que estéis todos muy bien.